Qué bueno conectar contigo donde quiera sea que estés en nuestro servicio online del día de hoy. Me siento feliz porque estamos en esta serie llamada Fe Tóxica. Y cuando nosotros hablamos de una fe tóxica, estamos hablando acerca de esas creencias religiosas que te infundieron cuando eras niño, cuando comenzaste a creer o cuando recuperaste la fe, que no tienen nada que ver con lo que Dios desea para ti. Así que es importante que hagamos una desintoxicación de estas cosas. Y hoy quiero hablar acerca del dolor, acerca del sufrimiento, acerca del sacrificio y cómo lo vamos a diferenciar del esfuerzo, que es lo que realmente Dios nos pide a nosotros. Y puede que seas creyente o puede que no seas creyente. Y muchas de las cosas que voy a hablar te explican por qué tú no te has acercado a la fe o por qué muchos rechazan la fe. Y cuando pienso en el dolor, pienso en el ejercicio físico, porque justamente lo que aborrecemos del ejercicio físico es el dolor. Alguien dice, no me gustan las pesas porque las pesas son pesadas. El dolor puede traer salud, aunque no todo dolor es saludable, porque hay dolores que producen lesiones. A medida que pasamos por el dolor de ejercitar nuestros cuerpos, nos fortalecemos y ocurren cosas buenas. El mismo Dios que creó nuestros músculos y nuestros cuerpos, creó nuestras almas y le dio más similitud de lo que nosotros creemos. La aflicción es el único dolor que sana otros dolores que vamos escondiendo en nuestra alma. Y la aflicción es el más importante dolor que existe y debemos distinguirlo del dolor del sufrimiento. Ahora, ¿acaso son todos los dolores buenos y útiles? ¿Nos llamó Dios al sufrimiento permanente o a vivir en gozo y alegría? Porque hay personas que pasan por el dolor y no desarrollan carácter ni templanza. Entonces veamos. La fe tóxica no distingue entre el dolor que tiene un propósito, al cual llamamos dolor útil, y los que no tienen propósito. Hay personas que han sufrido tanto que se acostumbran al dolor, lo ven como parte de la vida. Algo así como que yo nací para sufrir, yo nací para vivir de esta manera. Además, se aferran a creencias que refuerzan esta costumbre. ¿De dónde viene esto de que los cristianos tienen que vivir sufriendo? Muchos enseñaron que un buen cristiano pasaría por dolor y sufrimiento y que ese sufrimiento iba a contribuir como un pasaporte para llegar al cielo y para ser mejor cristiano en la tierra. Que mientras más sufrías, ibas a ser mejor cristiano, pero esto es una mentira. Y es parte de lo que nos vamos a desintoxicar en el día de hoy. ¿De dónde entonces vienen estas creencias? Lo primero que debemos recordar en la historia de la iglesia es que durante los primeros siglos los apóstoles y sus adeptos, sus seguidores, eran perseguidos, prendidos en fuego y muertos a filo de espada. Muchos de ellos no solo se negaban a renunciar a su fe, sino que estaban más movidos a expandirla y multiplicarla. En esos primeros siglos no habían templos. Se reunían en casas, en cuevas, en tumbas, en lugares secretos, dado que si eran descubiertos podrían morir. Así que se escondían. Gran parte de los escritos del Nuevo Testamento, cuando hablan de tribulación, de prueba, de persecución, están hablando justamente de ese tiempo. Están hablando de ese momento. Al hablar de muerte es porque ellos estaban experimentando la muerte. Y acabamos de salir de una serie donde hablamos acerca de la Pascua y hablamos acerca de cómo Santiago fue decapitado, Pedro fue llevado a la cárcel y ahí comenzó una gran persecución de parte de los judíos a los cristianos y luego vino la persecución de parte de los romanos a los cristianos. Por eso en las cartas del Nuevo Testamento se les animaba a no negar su fe, a seguir adelante sabiendo que Dios estaba con ellos. En esa época el dolor y la persecución eran inevitables. La iglesia era como una mujer en pleno alumbramiento, dando a luz en medio del dolor, porque la iglesia estaba naciendo. Hacia el siglo III, aproximadamente, el cristianismo entonces
Se hace una religión oficial con la conversión de Constantino. Muchos dicen si se convirtió realmente o no, o se convirtió para ganar más seguidores, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que la paz vino a la iglesia y se puso fin a la persecución. En esta nueva etapa, los cristianos antes perseguidos comenzaron a gozar de muchos privilegios. El mayor de ellos era poder celebrar y hablar de su fe sin peligro de muerte. Siendo libres surge la creación de los primeros templos y la religión comienza a organizarse cada vez más. Ya no había persecución, pero en su ADN espiritual, en sus mentes, seguía el dolor y el silencio, la tristeza de las reuniones y el hablar bajito. Aun cuando ya no existía el peligro físico, sus mentes quedaron fijas en esa enseñanza de la teología del dolor y del sufrimiento. Años de ver muertes y traumas quedaron entonces prendidos en sus propias retinas. Así que ellos fijaron muchos de sus enseñanzas en eso, y esa enseñanza pasó a través de los años a pensar que el sufrimiento entonces tiene que ser parte de la vida de fe. El punto es este: la calidad de nuestras creencias es la calidad de nuestra vida espiritual. La calidad de mi vida espiritual tiene que ver con lo que creo. Nadie puede percibirse de una manera y actuar de forma diferente. Así que si yo me percibo como que si soy alguien piadoso tengo que sufrir, entonces yo veré el sufrimiento como algo a lo cual tengo que ir. Y cuando no sufro, entonces me siento extraño, raro o culpable. Recuerda, yo soy y tú eres lo que la persona más importante en tu vida piensa o dice que tú eres. Todos los seres humanos guardamos convicciones, pensamientos e ideas en nuestro interior y nos demos cuenta o no, actuamos que en base a ellas. Así que si desde niño se me inculcó que tenía que sufrir, que para ser un buen cristiano tienes que sufrir, entonces esas ideas comienzan a formar parte de mi vida. Tenemos ideas que nos transmitieron nuestros padres, la cultura, la religión y aún nosotros mismos. Creencias que consideramos verdaderas, pero que pueden llegar a ser falsas. Por eso debemos mirar en nuestro interior para descubrir esas creencias erróneas que tenemos en nuestras mentes. Y para sorpresa, vamos a descubrir que la mayoría de las veces no somos conscientes de, las mentiras que creemos. Se nos dijeron tantas cosas que creemos que todo lo que pensamos es verdadero. Por eso es bueno cuestionar de vez en cuando nuestras creencias para volver a elegir, no entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor. La mentira siempre será mentira, pero la mentira te controla cuando tú comienzas a creerla. Así que si yo comienzo a pensar que para ser un buen cristiano, entonces tengo que vivir en el sufrimiento, entonces comienzo a abrazar esto y cuando me siento feliz o cuando me alegro o cuando celebro, pienso que no, esto lo que estoy haciendo es malo. Hay que cuestionar nuestras creencias. Para arrancarte la creencia falsa que tenías como verdadera, entonces necesitarás sabiduría, necesitarás entendimiento para reconocer cuándo hay una fe tóxica operando en tu sistema de pensamiento. Pensemos en esta afirmación. La fe tóxica primero entra en la realidad externa, luego en la mente, después en la conducta, para terminar convirtiéndose en un estilo de vida. Entonces, ¿cómo entró esto de que para ser cristiano hay que vivir en sufrimiento? Bueno, por todos esos años de dolor, de muerte que la iglesia vivió. Entonces, muchas veces leemos lo que está en las escrituras, pero no nos preguntamos a quién se escribió, quién la escribió, cuándo se escribió. Y muchos de esos escritos estaban destinados a una iglesia que estaba sufriendo, que estaba siendo perseguida, que los estaba matando, y ellos están diciendo, mira, esto es lo que sabemos del sufrimiento. Así que entonces pensamos, bueno, si soy un buen cristiano tengo que vivir de esa manera, sufriendo y buscando el dolor. Luego de la realidad externa, entonces viene en la mente, se incuba en tu mente, luego se forma como parte de tu conducta y al final la haces un estilo de vida. Una vez escuchó a una mujer decir que su esposo alcohólico, violento y abusivo
con ella y con sus hijos, era la cruz que le había tocado llevar. Esta es mi cruz. Así que ella estaba pensando, bueno, si Jesús dijo que debemos tomar la cruz cada día y seguirlo, y ese hombre es mi cruz, yo no puedo separarme de ese hombre. No importa que golpee a mis hijos, no importa que me golpee, no importa que esté en peligro de muerte. Y así entonces comenzamos a llevar un estilo de vida que Dios no nos llamó a llevar. Veamos entonces algunas de esas ideas tóxicas que hemos asimilado como verdaderas. Una de ellas es el concepto de sacrificio, sacrificio, sacrificio. Entonces comenzamos a hablar de la palabra sacrificio como algo común y corriente. Lo primero que debes saber es que debemos diferenciar entre sacrificio y esfuerzo. Cuando la palabra del Señor nos habla de sacrificio, nos habla acerca del sacrificio de Jesús. Cuando nos habla acerca de que somos sacrificios vivos, no está diciendo que debemos morir. Lo que está diciendo es que debemos entregarnos por completo a Él. Sin embargo, no está diciendo que tú tienes que vivir en sacrificio, porque, a decir verdad, debes vivir en esfuerzo. Y voy a explicar la diferencia entre uno y lo otro. La fe tóxica te pide y aún te exige sacrificios. Ella afirma que sin sacrificio no hay nada. El sacrificio, en pocas palabras, es resignar nuestra felicidad en pos de la felicidad de otros. En otras palabras, yo tengo que hacer felices a los demás. Y esto es falso. Por eso existe tanta complacencia, pero detrás de la complacencia también existe amargura. Si no nos respetamos y amamos primero a nosotros mismos, no lo podremos hacer con otros. Una cosa es tener compasión y dar, pero en nuestra forma de vivir no podemos poner al otro en primer lugar, por lo que no debemos sacrificarnos por nadie. Podemos esforzarnos, pero no sacrificarnos. Mira, el apóstol Pablo reafirma esta enseñanza, que es la enseñanza de Cristo, cuando en Gálatas 5:14 dice, en efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y toma en cuenta la palabra como a ti mismo. La mejor manera de transmitir felicidad a quienes nos rodean, ¿sabes cómo es? Siendo felices nosotros primero, para luego compartir esa alegría. Vamos, el sacrificio es frustrante. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando nos sacrificamos por alguien, esperamos gratitud. Esperamos gratitud de la otra persona, pero si no recibimos la respuesta por la cual tanto nos sacrificamos, el sacrificio se convierte en amargura. En otras palabras, el sacrificio no sirve, no solamente porque nos amarga, sino porque transmite también culpa a la otra persona por la cual nosotros nos sacrificamos, ya que la otra persona que fue beneficiada por el sacrificio ahora se siente culpable. El sacrificio junto con la culpa es una manera de retener a otros y siempre trae autocondenación. Nunca sirvas a otros para ponerlos en deuda contigo. Porque cuando tú sirves esperando que una vez que tú serviste los demás hagan lo mismo contigo, eso se convierte en un acto perverso porque generas culpabilidad en otro y lo peor es que en ti generas amargura. Por eso vemos a tantas personas amargadas, porque a la larga viven en esa enfermedad de sacrificarse por los demás, esperando que también los demás un día se sacrifiquen por ellos. Así que debes hacer una diferencia, sí. Haz una diferencia entre sacrificio y esfuerzo. El esfuerzo nunca te hace sentir culpa. Nunca va a generar deudas y nunca te va a pasar factura. Siempre podemos esforzarnos un poco más. ¿Y sabes qué? Tus fuerzas atraerán más fuerzas. Tus fuerzas atraerán más fuerzas. Es importante que liberes el potencial de lograr cosas que aún no has logrado, de hacer lo que aún no has hecho. Esforzarse es sembrar fuerzas. Necesitamos soltar la fuerza de nuestro interior y podemos hacerlo con nuestra confesión. ¿Cuál confesión? Yo te invito a confesar: yo no me muevo por sacrificio, sino por la ley de la siembra y la cosecha. Siembro fuerzas en todo lo que hago y cosecharé nuevas y más fuerzas.
Entonces te puedes preguntar, ¿cómo voy a enfrentar el próximo desafío? ¿Con esfuerzo o con sacrificio? Sembrar fuerzas es ponerle ganas a todo lo que haces. Es hacerlo con pasión, de forma que evitarás mucho dolor innecesario en tu vida. Y evitarás que los demás se sientan culpables o colocarlos en deuda. Escucha, el apóstol Pablo nos recuerda el cuidado de nosotros mismos. Refiriéndose a la enseñanza de Jesús, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y escucha, él hace una analogía entre un matrimonio saludable y un matrimonio que es enfermizo. ¿Cómo son los matrimonios saludables? Veamos lo que dice Pablo en Efesios 5:28. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Entonces entiende algo, amarse a sí mismo es el principio de amar correctamente a otro. Pablo está diciendo, ¿sabes qué ocurre cuando un hombre ama a su esposa? Está demostrando, está poniendo en evidencia que él se ama a sí mismo. Ahora, lo contrario también es verdad. Si no la ama correctamente, probablemente es porque no se ama a sí mismo. Así que el primer principio para amar a los demás es que yo debo gozar de una buena autoestima, un buen autoconcepto, una buena autoapreciación. Así que si no lo tengo, no tengo la suficiente fuerza como para amar al otro. Cuando te amas a ti mismo, te esfuerzas por tu salud. Cuando te amas a ti mismo, te esfuerzas por tu aprendizaje, por tu crecimiento, por tus relaciones. Pablo habla de una persona saludable física, psicológica y espiritualmente. Y dice, hey, un hombre que se ama de esa manera va a mostrarlo amando a su esposa. Y mira lo que dice el verso 29. Nadie odia su propio cuerpo en condiciones normales, porque alguien que se lanza de un puente, que se da un disparo, que se cuelga de un mecate, está diciendo, hey, no quiero seguir viviendo. No, pero una persona saludable, lo que está diciendo Pablo es que no odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Entonces, el sacrificio dice que tú no tienes que alimentar ni cuidar a tu cuerpo. Y cuando hablo de esa alimentación, recuerda, estoy hablando en las tres áreas, en el área física, en el área emocional y en el área espiritual. Jesús murió, es cierto. Y tú dices, bueno, pero ¿qué me dice de Jesús cuando Él entregó su propia vida por nosotros? Sí, pero Cristo murió. Cristo dio su vida por ti para darte vida. Jesús murió. Sin embargo, demostró su poder sobre la muerte al resucitar. Hay creyentes que creen que Jesús quedó en la cruz, que toda la historia fue hasta la cruz. Toda la historia no fue hasta la cruz y lo celebramos que en Pascua. Jesús resucitó. Su muerte no quedó allí. La resurrección, la ascensión a los cielos, el colocarse en su trono glorioso es símbolo de victoria. Pregúntate cómo vas a enfrentar tu próximo desafío, ¿con esfuerzo o con sacrificio? Una segunda creencia errónea es sufrir inútilmente. En otras palabras, bueno, es que hay que sufrir. No importa, ¿y para qué vas a sufrir? No, porque hay que sufrir. ¿Sabe? La gran mayoría de nuestros sufrimientos son inútiles. El 95% de los sufrimientos son inútiles. Hay gente que sufre por todo y por todo sufre. Ven las noticias y llora. Escuchan algo de un vecino y llora. Todo es sufrir, sufrir, sufrir. Sufro inútilmente cuando me preocupo por otro más de lo que ese otro se está preocupando por sí mismo. Hay gente que se involucra tanto en los problemas de los demás, que los demás no están haciendo nada. Y ellos que están sufriendo y preocupados, sufres en vano. A la persona no le interesa, solo quiere que tú te hagas cargo. Nunca te preocupes más de lo que el otro se está preocupando. Vamos, a mí me duele que los matrimonios se destruyan. A mí me duele que la gente vaya a un matrimonio sabiendo que se va a estrellar. Me duele, pero no puedo meterme tanto en el problema como para sufrir más yo de lo que la otra persona está haciéndose cargo de su situación. Todos debemos llevar nuestro morral diario en la vida.
Y recuerdo las palabras del apóstol Pablo cuando dice, cada uno debe llevar su carga. En otras palabras, sus responsabilidades diarias. Te puedo ayudar cuando tu carga es tan pesada que te va a aplastar. Hay gente que dice, hey, ora por mí. Cuando la gente me dice, ore por mí, ore por un trabajo para mí, yo le pregunto, ¿y tú estás orando? Porque no me voy a preocupar por ti más de lo que tú te estás preocupando. Está bien que yo pueda sentir por ti empatía, que pueda ver tu dolor, pero a decir verdad, el que sufre no necesita de tu sufrimiento. ¿Sabes qué necesita? De tu fe. No necesita que sufras con ellos, necesita tu compasión, tu presencia, tu oído, una palabra de sabiduría, porque si los dos sufren no podrás ayudar, pero si te alejas del sufrimiento, entonces podrás ayudar a los demás. Me enseñaron esto en un curso de primeros auxilios. Tú debes, cuando estás atendiendo a una persona, mantener la calma. Imagínense una persona, sufre un accidente, su hueso se sale de su pierna y nosotros llegamos gritando, horrorizados. ¡Oh! Miren, mejor sálgase de ahí. La gente que da primeros auxilios tiene que mantener la templanza. Y los hombres de fe mantienen la templanza ante el sufrimiento de los demás. Damos ánimo. Así que, escúchame, cuidado con estos dos errores, sacrificio y vivir el sufrimiento inútilmente. Lo tercero es autoflagelarte por tus errores. El autorreproche es un hábito que viene en forma reiterada a nuestra mente. Cada vez que hacemos algo mal, entonces nos decimos, qué tonto, ¿cómo pude hacer eso? ¿Qué hice? Sin embargo, cuando nos empezamos a torturar por el precio del error que cometimos, entonces lo que estamos haciendo es hundiéndonos más. Si cometiste un error, acéptalo, reconócelo, confiésalo si hay que confesarlo. Y no te detengas, no te quedes ahí. Aprendamos del error, olvidemos los detalles y sigamos adelante. No te tortures más. ¿Criaste mal a tus hijos? ¿Te equivocaste con esa pareja que te robó todo? No te tortures. Perdónate a ti mismo, acepta el perdón de Dios, no sufras inútilmente. De los errores se aprende, pero hay que levantarse y seguir adelante. ¿Acaso no dijo el rey Salomón, 7 veces cae el justo y de todas aquellas que el Señor lo levantará? Entonces, entiende eso. Sufro inútilmente cuando no hago nada para salir de mi sufrimiento. ¿Cuántas veces hemos sufrido y no hicimos nada para salir de ese sufrimiento? Por ejemplo, alguien dice, es que me siento tan sola, es que me siento tan solo. Y mi pregunta es, ¿y qué estás haciendo para no estar tan solo? ¿Acaso no dicen las Escrituras, el que quiere amigo se hace amigo? Oh, es que estoy tan solo. Y te estás haciendo amigo, estás conectándote con otros, estás abriéndote a las relaciones. Hay mujeres que oran por un esposo, hombres que oran por una esposa, pero ¿saben qué? No se están volviendo personas más atractivas. Escucha, si hay algo que te trae dolor, haz algo para vencerlo, superarlo, aplastarlo, pero no te quedes quieto. Si te sientes infeliz, haz algo para ser feliz. Si tienes depresión, vamos, pon los pies sobre la tierra y písala con autoridad, pero por favor, haz algo. Haz algo. Siempre estará la parte de Dios y siempre estará tu parte. Y puedes orar y vamos, qué bueno orar, pero necesitas hacer algo. José de San Martín escribió, si hay victoria en vencer al enemigo, la hay mayor cuando el hombre se vence a sí mismo. Y recuerdan que debemos negarnos a nosotros mismos. Negarse a uno mismo muchas veces tiene que ver con negarse a mantenerse paralizado, derrotado, temeroso. Sí, eso es negarte a ti mismo. Porque tu naturaleza caída lo que quiere es que te mantengas de esa manera. Negarse a sí mismo es vivir la vida de acuerdo a la fe de Cristo y no a lo que nuestra naturaleza nos lleva y nos hunde hacia abajo. A creer en Cristo. A creer que en Cristo yo soy amado, estoy seguro y soy importante porque tengo un propósito. Así que recuerda, sufro inútilmente cuando no le encuentro sentido al sufrimiento. Así que cuando estés sufriendo, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto?
Es más, ¿estás sufriendo por algo real? ¿Por una dificultad? ¿Estás sufriendo realmente por algo que te va a traer algo mejor? ¿O estás sufriendo simplemente por quedarte paralizado? ¿Estás pasando una dificultad? ¿Te echaron del trabajo? ¿Te pasó algo inesperado? Tienes que buscarle sentido a ese sufrimiento. ¿Qué debo aprender? ¿Qué puedo hacer? Señor, ¿qué quieres que haga en medio de este dolor? Sufro inútilmente también cuando invierto más tiempo del que la situación requiere. Y esto es muy importante. En medio del dolor voy a encontrarle sentido, pero en medio del dolor no me voy a quedar estancado, y esto es lo más importante. Porque muchas veces cuando le das vuelta y vuelta y vuelta a tu dolor y lo analizas más de la cuenta y le vuelves a dar vuelta y estás como esa persona que está allí frente al televisor y lo retrocede, lo vuelve a ver en cámara lenta y así va perdiendo ese tiempo. Lo analizas más de la cuenta, así que hoy di basta. Me pasó esta desgracia, voy a llorarla, a pensarla, pero hasta aquí. Tiene que haber un momento en que haya un alto. Escucha, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, la idea es que 13 días después ellos tomaran la tierra prometida. Pero ¿sabes qué pasó cuando fueron? Tuvieron miedo, hicieron todo, pensaron que eran unas víctimas, se victimizaron. Y Dios dice, no. Los saqué de la esclavitud, pero la esclavitud no salió de ustedes. Los saqué de Egipto, de las manos de sus opresores, pero la opresión no salió de sus vidas. Y por eso vagaron 40 años en el desierto hasta que Dios dijo, ya basta, vamos, ahora sí, Josué, entremos. No podemos quedarnos toda la vida siendo víctimas. Hay quienes todavía dicen, a mí me abandonaron cuando era niño, a mí me maltrataron y no voy a dejar que me vuelva a pasar. ¿Sabes qué? Sigues siendo una víctima. Vamos, está bien que un día le gritaste al mundo, no me vuelven a hacer esto, está mal lo que me hicieron, pero no te quedes toda la vida protestando. Ahora ve y encuentra un propósito, encuentra lo que amas. No estás llamado a sufrir. Nuestro Creador quiere, anhela y desea que vivamos vidas con propósito y que eso nos llene de felicidad. Las palabras preferidas de Dios son éxitos, sueño, fe, abundancia, logros, poder, solidaridad, amor, justicia, paz, gobierno, unidad. Sí, ese es el vocabulario de la fe sana. Claro que uno sufre cuando perdió a un ser querido. Uno sufre frente a una injusticia, cuando es maltratado, cuando perdió el trabajo, cuando una pareja rompe con uno. Ese dolor es normal y universal. Todos tenemos que pasarlo en este mundo. Pero otra cosa es buscar el sufrimiento y hacernos sus amantes. Otra cosa es quedarse dando vueltas y revolcándose en eso. Vamos, el texto bíblico dice que hay que negar el yo y morir, pero morir a la pobreza, a la enfermedad, a lo negativo, no a lo bueno, no a lo que Dios quiere darte. Negarte a ti mismo. Si me niego a ser pobre, me niego a estar solo, me niego a estar derrotado, me niego a estar enfermo, me niego a mí mismo a lo malo, me niego a mí mismo a vivir una vida como alguien que no hace nada. En este momento llegamos a una pregunta. ¿Por qué existe el dolor? Y vamos a ir rápido porque esto ya lo he hablado. ¿Por qué existe el dolor? Debemos ir al principio. Sí, al principio cuando Dios crea el mundo y crea al hombre y a la mujer. Una vez que terminó su creación, la evaluó y llegó a esta conclusión. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era bueno. La tierra que Dios creó, ahí en esa tierra no había muerte ni terremotos, no hacía falta policía, no habían ladrones, no habían hospitales, alarmas, médicos, psicólogos, nada. Era un mundo maravilloso. El hombre fue puesto como corona de esa creación. Pero ¿sabes qué? Dios quería gobernarlo y Dios quería que el hombre confiara en él. Era su creador. Y para demostrar su poder y probar su confianza, entonces le dio al hombre, además de darle el huerto, de darle el poder, de colocarle el nombre a los animales, además de entregarle dominio y demostrarle su amor, entonces
dijo, vamos a establecer una relación de confianza y colocó un mandamiento. Pero el hombre permitió que el enemigo lo engañara y fue seducido. Esto trajo como consecuencia que el pecado entró a la tierra y contaminó a la humanidad y a todo lo creado. Esta desconfianza, desobediencia y ruptura entre el hombre y Dios produjo la enfermedad, el dolor, los males y todo lo que aqueja a la humanidad. Por eso siempre decimos, la tierra no es el cielo. Jesús dijo, voy a preparar un lugar para ustedes. La tierra no es el cielo. Ahora, junto con esa ruptura, sucedieron 4 cosas. Así que vamos rápido. La caída. En la caída, lo primero, el hombre se rompió a sí mismo. El hombre sintió vergüenza, supo que estaba desnudo, el pecado lo corrompió todo. Lo segundo, en la caída, el hombre rompió su relación con Dios. Su relación con Dios fue rota. Un Dios santo no podía gobernar a un hombre sin fe, desobediente, por lo que el hombre fue separado de Dios y perdió la comunión que tenía con Él. Esa fue la manera como aparecieron entonces las religiones, los orientalismos, la filosofía, todo lo que el hombre ha inventado en su intento de reconciliarse con Dios. Y como hablamos la semana pasada, y lo enseñó José Jiménez, es el perdón lo que realmente el hombre necesita. No es el asunto de ser bueno, porque no puedes salvarte a ti mismo. Así que rompe su relación consigo mismo y rompe su relación con Dios, pero además quiebra su relación con el otro, con su semejante, rompe su relación con su prójimo, y todo fue producto de la desobediencia. Dios levantó entonces su campamento de la tierra y dijo, ya, quédate acá, hombre. Entonces las relaciones interpersonales se fracturaron. Y comenzó el origen de las guerras, las competencias, los celos, las envidias, la avaricia, el deseo de destruir al otro, de lastimarlo y la maldad. Apenas Adán se encuentra con Dios después de haber comido el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal y haber desobedecido. ¿Saben qué es lo primero que hace el hombre? Culpa a Eva, era su esposa y Dios se la había dado. Adán, ¿qué has hecho? No, mira la mujer, y culpa a Dios que tú me diste, porque esa fue la que tú me diste. No escogiste bien, Dios. Yo te dejé escoger a ti, mira lo que escogiste para mí. Sí, se crea una ruptura. Por eso ven que los matrimonios pelean. Así que cuando usted esté peleando con su pareja, recuérdese, bueno, esto es producto de la caída. He aquí hasta donde llegaron las consecuencias. Génesis 3:17 dice, maldita será la tierra por tu culpa. Con penoso trabajo comerás de ellas todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Habla de penosos trabajos. Y luego dice, te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Y en la caída entonces, con el hombre la tierra se fracturó. No solo el hombre, no solo Dios, no solo la relación, sino que la misma tierra fue maldita por causa del hombre. Así que tú puedes ser cristiano y aunque eres de Dios, vives en una tierra caída. Pero Dios entonces aplica su plan. ¿Cómo hacerlo con un hombre pecador que está en contra de su carácter? Entonces Dios piensa en un plan para que el hombre se reconcilie con él. Se reconcilie consigo mismo, se reconcilie con su prójimo y la misma tierra entonces renazca de nuevo, y lo hace a través de su propio Hijo Jesucristo. En medio de una tierra que no es el cielo, en medio de un mundo donde experimentamos dolor, ¿qué debemos hacer entonces? No es que el sufrimiento la manera en la que debo vivir. Entonces, cuando experimento dolor, ¿qué debo hacer? Si en Cristo somos una nueva creación, ¿qué debemos hacer con el dolor? Veamos. Lo primero es que el dolor es un buen consejero y hay que escucharlo. El dolor es una alarma, indica que hay algún desorden. El dolor es intenso y se vuelve más intenso con el tiempo para que tú te concentres en ordenar lo que está desordenado. Así como el dolor físico nos llama a prestar atención sobre una muela, sobre un brazo, sobre algo que te duele. Y muchas veces el dolor se intensifica para que te levantes, vayas al hospital, busques un médico, descubras que algo anda mal. Debemos examinar nuestro dolor emocional y nuestro dolor espiritual de la misma manera. Lo segundo, el dolor es un centinela que nos avisa cuando algo está fuera de lugar.
Cuando en una relación, una conducta o una actividad fuera del lugar se produce dolor en mi vida y debo actuar, y esto es muy importante que lo entiendas. Recuerda, no te quedes estancado, no te quedes tanto tiempo dándole vuelta a una situación dolorosa. Veo hombres que son abusados, veo más mujeres que viven en situaciones abusivas y están diciendo, bueno, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tienes que actuar, tienes que buscar ayuda, tienes que buscar consejería, tienes que buscar a alguien que te dé mentoría. Porque si las cosas no están bien, por eso estás sintiendo esa incomodidad. Así que el dolor alerta sobre la falta de armonía. Y escúchame, si el dolor no fuera intenso, no le daríamos importancia. ¿Te has dado cuenta que hay dolores que no son tan grandes, que son soportables y no les das importancia? Pero cuando el dolor es intenso, a ese dolor sí le das importancia. Si no escucho al dolor, el dolor aumenta su voz. Por eso, mientras más rápido actúe, entonces más rápido salgo de la situación. El dolor nunca puede robar tu fe. Puede taparla, puede atenuarla, pero no borrarla. Frente al dolor, aférrate a Dios y confía en Él. Confía en Él. Así que quiero que te hagas esta pregunta. ¿A quién estás siguiendo? ¿A un Dios débil o a uno fuerte? ¿A un Dios que todo lo puede, que es soberano y hacedor del universo? ¿O un Dios pálido, como nos enseñó la tradición cristiana, que Jesús era flaco, era débil, era pálido? Mira, lo primero que debes saber es que Jesús era un carpintero. Y los carpinteros en aquel tiempo sí que tenían que levantar peso. Caminaba a grandes distancias, soportó latigazos. Nos dijeron que Jesús era pobre y desamparado. Vamos, cierto, Jesús no era multimillonario, pero Jesús no era un pobre desamparado. Cuando nació, los magos trajeron oro, incienso, mirra, cosas muy valiosas con las que José pudo costear su viaje a Egipto. Tenía, cuando murió, una túnica de un solo hilo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los soldados que ganaban bien y eran soldados romanos echaron suertes por la túnica de Jesús a ver quién se la llevaba? Porque era un buen traje en aquel tiempo. ¿Piensas que Él, que multiplicó los panes y los peces y dio de comer a las multitudes, acaso tenía que caminar en miseria y necesidad? Mira, Jesús tenía un tesorero, Judas, que le robó por 3 años y no quebró. Jesús no era tonto. Jesús sabía 3 idiomas: arameo, hebreo, griego. Él crecía en sabiduría divina y era un hombre inteligente. Cuando hablaba no era una persona depresiva ni aburrida. La gente no se movía durante horas. Por todo esto, no tenemos que sufrir en vano. Cuando fue a la cruz, sabía que su Padre lo levantaría de la muerte y demostraría que era Rey de Reyes, Señor de Señores, y que tenía la autoridad. Su sacrificio tuvo una razón. Tiene tu sufrimiento una razón. La has encontrado. Estás haciendo algo. Así que lleguemos a una conclusión. 3 cosas. 1. Una fe sana permite dar y recibir. No solo me sacrifico, me amargo y pongo en deuda a los demás. No, es recíproca. Damos, recibimos, vivimos en gozo y alegría. Una fe sana ayuda a otros en medio de su dolor, mas no se considera obligado a cargar el dolor del otro. Te ayudo, te doy de mis fuerzas, me esfuerzo, pero también salgo de la situación, entiendo que se la puedo entregar a Dios. 3, una fe sana invierte mejor sus energías porque sale rápidamente del sufrimiento. Así es la fe. La fe se levanta. ¿Acaso no le dijo Dios a Josué: mira que te mando, que te esfuerces, seas valiente? No des vuelta como el pueblo de Israel 40 años en tu propio problema. Que tú hoy puedas escuchar la voz que dice: ya es hora, levántate. Tienes que salir de esa situación. Muchos dicen: pero es que usted no sabe, lo que pasa es que usted no entiende. Mire, yo lo que entiendo es que el camino del luto y el camino del dolor en Cristo tiene una recuperación. No vamos al cielo ni recibiremos más coronas por haber sufrido en esta tierra. Dios quiere que gocemos, que disfrutemos
y que peleemos por lo que queremos, que le demos batalla a la vida con la seguridad y la convicción de que Jesús va delante de nosotros porque Él ya venció. Y así como Él lo hizo, lo haremos nosotros también. Tú lo harás y yo lo haré. De esta fe sana debemos alimentarnos. Con esta fe debemos encarar nuestros proyectos. Con esta fe debemos confesar que en Cristo podemos seguir adelante. Declarar en nuestras vidas, comenzar a correr la carrera, sabiendo que tendremos dificultades, tendremos problemas, pero de todos ellos saldremos y será en ganancia, porque la muerte ni siquiera será nuestro fin. Quiero que reflexiones en esta pregunta y quiero dejarte esta pregunta incluso para que la compartas con otros. ¿Puedes diferenciar las veces que has experimentado el dolor útil versus las veces que has experimentado el dolor inútil? Mientras hablabas, pudiste pensar, wow, aquí me estanqué, aquí este dolor no tenía sentido, aquí sufrí y me sacrifiqué por el otro, pero no lo hice, no me forcé, aquí me amargué, aquí sufrí más que el otro ni se preocupaba y yo sufriendo. Vamos, yo quiero que entiendas. No irás al cielo, ni recibirás mejores cosas en esta vida por sufrir más. De esta fe sana debemos alimentarnos, la fe que cree en el Jesús resucitado, que en Cristo somos más que vencedores, que a quienes aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, que podemos gozarnos y alegrarnos, disfrutar de todas las cosas. Con esta fe debemos encarar nuestros proyectos. Con esa fe debemos comenzar a correr la carrera, sabiendo que tendremos dificultades, tendremos problemas, pero de todos ellos saldremos en ganancia. Permíteme orar por ti. Señor, yo quiero darte gracias porque hoy nos estás desintoxicando de tantas creencias que traemos de la religión, de tantas creencias que traemos de la tradición, de tantas creencias que traemos que incluso de nuestros padres o de nuestros abuelos. Señor, hoy nos liberamos de ella. Renunciamos a vivir la vida en sacrificio, pero abrazamos la vida que se esfuerza, la vida que se hace más fuerte. Renunciamos a quedarnos estancados en el sufrimiento, sufriendo por todo y por todos. Y caminar esa vida de fe que puede hacer su parte y que puede salir más fortalecido incluso de las aflicciones que nos tocan vivir, de aquellas de las cuales no podemos evitar. Y renunciamos a esas aflicciones, a esas dolencias que sí podemos evitar, de las cuales podemos decir, ¿sabes qué? Esta no es mi cruz. Señor, que nos levantemos en fe, en una fe sana, en Cristo Jesús. Amén. Así que no dejes de conversar esto con tu pareja o con tus hijos cuando has experimentado dolor inútil. ¿Y cómo puedes hacer para entender mejor que el dolor debe ser útil para tu vida? Nos vemos la próxima semana con la tercera parte de esta serie Fe Tóxica.